Hay crímenes que envejecen con el tiempo y hay otros que se vuelven inmortales. Nombres que no pertenecen a una persona concreta, sino a una idea, a un miedo, a una sombra que se mueve entre la niebla. Jack el Destripador no fue solo un asesino. Después del segundo asesinato, Londres ya no pudo fingir que aquello era un hecho aislado. El miedo se instaló en las calles, en los hogares, en la mente de todos. Y Jack no había terminado. Capítulo 1. Una ciudad dividida. Londres, año 1888. La ciudad más grande del mundo, el corazón del Imperio Británico. Por un lado, avenidas elegantes, riqueza, ciencia, progreso. Por otro, callejones oscuros, pobreza extrema y miseria absoluta. Ese otro lado tenía un nombre, Whitechapel. Capítulo 2. Whitechapel. Whitechapel no era un barrio, era una herida abierta, calles estrechas, viviendas superpobladas, alcoholismo, enfermedad, prostitución. Miles de personas vivían hacinadas. Muchas mujeres no tenían otra opción que vender su cuerpo para sobrevivir una noche más. Era un lugar donde nadie preguntaba demasiado, donde los gritos se confundían con el ruido de la ciudad, donde desaparecer era fácil, y alguien lo sabía. Capítulo 3. Las mujeres olvidadas. Las víctimas de Jack el Destripador tenían algo en común. Eran pobres, eran mujeres, y eran invisibles para la sociedad. Dormían en la calle, en albergues temporales, en habitaciones compartidas con desconocidos. No tenían protección, no tenían voz, y eso las convirtió en presas perfectas. Capítulo 4. El primer cuerpo. La madrugada del 31 de agosto de 1888, un hombre caminaba por Bucks Row. El amanecer estaba cerca. Entonces vio algo en el suelo, una mujer tirada, inmóvil, con la garganta cortada. Su nombre era Mary Ann Nichols. Tenía 43 años. Había sido asesinada con una precisión inquietante. La policía pensó, al principio, que se trataba de un crimen más en un barrio peligroso. No lo sabían todavía, pero acababan de abrir la puerta a una pesadilla. Capítulo 5. Algo no encaja. Al examinar el cuerpo, los médicos notaron algo extraño. Los cortes no eran caóticos, no eran fruto de un arrebato, eran rápidos, eficientes. Alguien sabía exactamente dónde cortar. Y ese detalle marcó la diferencia entre un asesinato común y el inicio de una serie. Capítulo 6. El segundo ataque. Solo una semana después, el 8 de septiembre de 1888, otro cuerpo apareció. Esta vez, el horror fue mayor. Annie Chapman, 47 años. La escena era brutal. La garganta cortada, el abdomen abierto, órganos extraídos. El asesino había pasado más tiempo con el cuerpo. Demasiado tiempo. La policía ya no podía ignorarlo. No era coincidencia. Era un patrón. Capítulo 7. El nacimiento de un nombre. Los periódicos explotaron. La prensa sensacionalista vio una oportunidad. Necesitaban un nombre, algo que impactara, que se recordara. Así nació Jack el Destripador. Un nombre que no provenía de la policía, sino de una carta enviada a un periódico. Una carta escrita con tinta roja, firmada con sangre, o algo que parecía sangre. Capítulo 8. Las cartas. Las cartas decían provenir del asesino, se burlaban de la policía, prometían más muertes, jugaban con el miedo de la población. ¿Eran auténticas? Nunca se supo con certeza, pero funcionaron. El pánico se extendió por Londres. Whitechapel ya no dormía. Capítulo 9. Una ciudad aterrorizada. Las mujeres dejaron de salir solas. Los vecinos formaron patrullas nocturnas. La policía aumentó la vigilancia. Pero Jack seguía ahí, invisible, silencioso, paciente, observando, esperando el momento exacto. Capítulo 10. El asesino sin rostro. Nadie lo vio claramente. Nadie pudo describirlo con certeza. Alto, bajo, elegante, pobre. Cada testigo decía algo distinto. Jack el Destripador no tenía rostro, y eso lo hacía aún más aterrador. Capítulo 11. El miedo crece. Whitechapel ya no era solo un barrio pobre.
era el epicentro del terror. Cada noche sin un nuevo cuerpo era una falsa sensación de alivio, porque todos sabían una cosa: Jack volvería. Era solo cuestión de tiempo. Jack el Destripador no fue solo un asesino. Después del segundo asesinato, Londres ya no pudo fingir que aquello era un hecho aislado. El miedo se instaló en las calles, en los hogares, en la mente de todos. Y Jack no había terminado. Capítulo 12. Una policía desbordada. La policía metropolitana estaba en crisis. No existían bases de datos, no había huellas dactilares, no había perfiles psicológicos. Todo dependía de testimonios confusos y patrullas caminando en la oscuridad. Whitechapel era un laberinto, y Jack lo conocía mejor que nadie. Capítulo 13. El tercer asesinato. El 30 de septiembre de 1888, el cuerpo de Elizabeth Stride apareció en Dutfield's Yard, la garganta cortada. Pero algo era distinto. No había mutilaciones profundas. Los investigadores creyeron que el asesino fue interrumpido. Jack había sido obligado a huir. Eso significaba algo aterrador. Seguía suelto, y aún tenía tiempo esa noche. Capítulo 14. La noche doble. Menos de una hora después, otro cuerpo fue hallado. Catherine Eddowes. Esta vez, Jack no fue interrumpido. El nivel de violencia fue extremo. El rostro desfigurado, el abdomen abierto, órganos extraídos con precisión. El asesino dejó parte de un riñón faltante. Y junto a la escena, un mensaje escrito en la pared con tiza. Un mensaje confuso, ambiguo, que la policía borró demasiado rápido. Otro error irreversible. Capítulo 15. El punto de no retorno. La noche doble marcó un antes y un después. 2 asesinatos en una sola madrugada. La prensa habló de un monstruo, de una bestia humana. La ciudad entró en pánico absoluto. Jack ya no era solo un criminal, era un mito vivo. Capítulo 18. La última víctima canónica. El 9 de noviembre de 1888, el horror alcanzó su punto máximo. Mary Jane Kelly, joven, conocida, y esta vez asesinada en interiores. Su habitación fue el escenario más brutal de todos. El cuerpo estaba completamente destrozado, una violencia que superó todo lo anterior. Incluso los policías veteranos quedaron marcados. Capítulo 19. El silencio. Después de Mary Jane Kelly, nada. No hubo más asesinatos atribuidos con certeza a Jack. El terror se evaporó tan rápido como había llegado, y eso dejó una pregunta imposible: ¿por qué se detuvo? Capítulo 20. ¿Desapareció? ¿O murió? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Jack pudo haber muerto. Pudo haber sido encarcelado por otro delito. Pudo haberse mudado. O quizá simplemente decidió parar. Nunca se supo. Capítulo 21. Una ciudad que no olvida. Whitechapel siguió existiendo, pero ya no era el mismo. Las calles recordaban. La gente recordaba. Y el nombre de Jack el Destripador ya había quedado grabado en la historia. Fue el comienzo del terror moderno. Tras el último asesinato canónico, la pregunta dejó de ser quién sería la próxima víctima y pasó a ser otra mucho más inquietante. ¿Quién había sido Jack el Destripador todo este tiempo? ¿Y cómo había logrado desaparecer sin dejar rastro? La policía tenía nombres, tenía sospechosos, pero no tenía pruebas, y eso lo cambió todo. Capítulo 22. Demasiados sospechosos. A lo largo de los años, más de 100 personas fueron señaladas como posibles Jack. Hombres de todos los perfiles, de todas las clases sociales, desde médicos respetados hasta indigentes sin nombre. Pero ninguno pudo ser acusado formalmente. Capítulo 23. Montague John Druitt, uno de los sospechosos más citados. Abogado, profesor, educado. Murió poco después del último asesinato, aparentemente por suicidio. Para algunos investigadores, su muerte coincidía demasiado bien con el final de los crímenes, pero no había pruebas físicas, solo coincidencias. Y las coincidencias no condenan a nadie. Capítulo 24. Aaron Kosminski, barbero, inmigrante polaco. Vivía en Whitechapel.
Tenía problemas mentales documentados, odiaba a las mujeres. Fue internado en un psiquiátrico. Muchos policías de la época lo consideraban el principal sospechoso, pero nunca confesó, nunca fue juzgado, y el sistema no podía avanzar más. Capítulo 25. George Chapman, envenenador, violento, ejecutado años después por otros crímenes. Algunos creyeron que había evolucionado de asesinatos con cuchillo a métodos más silenciosos, pero no existía conexión directa, solo su perfil inquietante. Capítulo 26. El médico de la reina. Una teoría más extrema apareció con el tiempo. ¿Y si Jack pertenecía a la élite? ¿Y si era alguien protegido por el poder? Incluso se habló de médicos reales, de conspiraciones, de encubrimientos, teorías fascinantes, pero sin pruebas reales. Capítulo 27. Las cartas. Otra vez. Se recibieron cientos de cartas, algunas firmadas como Jack, otras imitándolo. La mayoría eran falsas, solo unas pocas podrían haber sido auténticas. Entre ellas, la más famosa, la carta From Hell. Incluía medio riñón humano, el mismo órgano faltante en una de las víctimas. Eso hizo temblar incluso a los escépticos. Capítulo 28. Errores que condenaron el caso. Hoy, con la perspectiva del tiempo, los fallos son evidentes. Escenas contaminadas, mensajes borrados, testigos ignorados. En 1888, la policía no estaba preparada para algo así. Jack el Destripador iba un paso por delante. Siempre. Capítulo 29. La ciencia moderna. Con el paso de los años, nuevas tecnologías intentaron resolver el misterio. Análisis de ADN, estudios de escritura, perfiles psicológicos modernos. Algunos apuntan a Kosminski, otros lo descartan. Nada es concluyente, y quizá nunca lo sea. Capítulo 30. El mito supera al hombre. Con el tiempo, Jack dejó de ser solo un asesino. Se convirtió en un símbolo. Libros, películas, series. Su figura creció, mientras la verdad se alejaba. Capítulo 31. Una identidad perdida. Puede que Jack el Destripador fuera alguien completamente desconocido. Un hombre común, sin nombre, sin historia. Y eso es lo más aterrador, que el mal no siempre tiene rostro reconocible. Más de un siglo ha pasado desde que Jack el Destripador caminó por las calles de Whitechapel. Y sin embargo, su sombra sigue ahí, no porque sepamos quién fue, sino precisamente porque nunca lo supimos. Capítulo 32. El asesinato que venció al tiempo. La mayoría de los servicios desaparecen en los archivos. Sus nombres se olvidan, sus historias se cierran. Jack el Destripador no. Él venció al tiempo porque dejó algo sin resolver. Y la mente humana odia los finales incompletos. Capítulo 33. ¿Por qué este caso nos atrapa? No fue solo la violencia, fue el contexto. Una ciudad en plena revolución industrial. Una sociedad que ignoraba a los más pobres. Mujeres invisibles. Hasta que murieron. Jack expuso una verdad incómoda. Que el progreso no protege a todos por igual. Capítulo 34. Las víctimas, no el monstruo. Durante décadas, el foco estuvo en el asesino. En su nombre, en su leyenda. Pero hubo 5 mujeres reales. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Ellas fueron olvidadas primero en vida y después en la historia. Y eso también es parte del crimen. Capítulo 35. El error que no debemos repetir. Cuando convertimos al asesino en mito, corremos un riesgo. El riesgo de glorificar el mal, de olvidar a las víctimas. Este caso no es fascinante por Jack. Es perturbador porque fallamos como sociedad. Capítulo 36. Y si nunca lo sabemos, quizá la verdad murió con él. Quizá el nombre de Jack el Destripador nunca será pronunciado. Y tal vez, eso sea lo único seguro de esta historia. Capítulo 37. La última pregunta. Si hoy camináramos por Whitechapel, ¿lo reconoceríamos? ¿O pasaría a nuestro lado como alguien más? Esa duda es el verdadero legado del caso. Capítulo 38. Reflexión final. El crimen perfecto no existe, pero hay crímenes que se acercan demasiado.
no porque estén bien ejecutados, sino porque el tiempo, los errores y el silencio los protegen. Jack el Destripador no fue un genio, fue un reflejo de una sociedad que no miró a tiempo. Si te interesan historias reales, casos que marcaron la historia y misterios que aún no tienen respuesta, suscríbete, porque el pasado sigue hablando, solo hay que saber escucharlo.